Nuestra forma de vida comenzó a cambiar poco a poco. Si bien es cierto que ya el miedo y el terror se habían apoderado de nuestros cuerpos y mentes por la escalada de violencia, el individualismo se constituyó como norma de vida, el odio y el miedo al extranjero se fortalecía como parte de nuestras relaciones sociales. Con el coronavirus, el distanciamiento social como la forma más oportunista que han utilizado todos los gobiernos para tratar de detener la pandemia puede fortalecer el individualismo o como una oportunidad para preocuparnos del otro, que sufre o que tiene hambre. El miedo y la doble moral del guatemalteco poco a poco está siendo utilizado por los discursos contradictorios y confrontativos de un presidente que no quiere dejar de ser candidato y héroe, ofreciendo con promesas populistas de derecha como si estuviera haciendo proselitismo. Las valoraciones que hace en su plan de contingencia para detener la pandemia pareciera que estuviera hablando de un país que no es Guatemala. Porque nuestra realidad es otra, no es la que presenta al hacernos creer que todo está controlado, cuando esto es un absurdo. Sus informes están relacionados sobre lo que se vive en lo urbano central, pero no en la periferia, como en su oportunidad lo hemos manifestado. Los informes están relacionados de cómo se sufre la pandemia en la clase media, principalmente capitalina, porque en el área rural o en el interior del país, ¿qué sería la Guatemala profunda? La situación es otra. No hay un plan de emergencia y control por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para verificar si en las familias hay casos que posiblemente puedan ser conatos de la pandemia. Constantemente se escucha a vecinos decir que doña Juana y don Juan llevan días de no salir. Solo escuchamos que están tosiendo en sus casas. En los mercados se encuentran vendedoras y vendedores con fiebre y sin protección. Por eso, no es confiable las estadísticas que presenta en cada cadena de prensa el Ejecutivo y debería de ser humilde para aceptar el apoyo de profesionales, sociólogos, antropólogos, médicos, biólogos, etcétera, quienes le están diciendo, esa no es la realidad. Por si esto fuera poco, y con el convencimiento de que estamos deteniendo la pandemia, el Congreso aprueba una ley de emergencia que a todas luces fortalecerá la corrupción, la impunidad y la evasión de impuestos. ¿Cómo puede ser creíble que empresarios como Fundesa y otras han realizado y han criminalizado a líderes comunitarios y ahora quieren ayudar como buenos filántropos al país, donando pruebas de COVID-19? La ayuda de los empresarios es una forma de evadir impuestos, que serían los recursos para estas emergencias. Recordemos que semanas atrás el presidente llamó al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia para que dejara sin efecto la persecución penal en contra de empresarios evasores de impuestos y pidió al Congreso la aprobación de la ley para apoyar económicamente la fumigación de plantación de bananos. El millonario préstamo aprobado que tiene como objetivo paliar la situación de la pequeña y mediana empresa, donde las personas expuestas políticamente no tendrán restricciones para acceder a estos préstamos, nos presenta un escenario totalmente corrupto. Por de acuerdo al listado presentado por la Superintendencia de Bancos, este tipo de personas son todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, quienes podrán acceder a este recurso sin ninguna limitación y sin necesidad de que se les investigue si tienen capacidad de pago y con posibilidades de que se los regalen de una vez, mientras la economía familiar y comunitaria seguirá sostenida por la pobreza y la desnutrición. Estas solo son algunas ideas de lo que hemos vivido hasta hoy, en un país en donde el hambre y la desnutrición es el gran virus histórico provocado por el modelo económico y político que tenemos. El plan de emergencia y las acciones del Ejecutivo, sin ser pesimista, no detendrá la pandemia, ni mucho menos la pobreza y el hambre, cuando tenemos un 85% de la población que vive en pobreza y extrema pobreza. Es cierto que se ha ofrecido 1,000 quetzales por familia que están sufriendo y lamentablemente es un sistema corrupto. En este sistema solo servirá para que los mismos se beneficien, porque ni bien se ha conseguido los recursos, los cocodes o los coyotes, que son los intermediarios entre los pobres y el Estado,
que son los alcaldes, diputados, cocodes, líderes políticos, etcétera, ya están haciendo sus famosas listas, como están acostumbrados, y están pidiendo ya cierto porcentaje para que sean incluidos en las listas de beneficiados de estos aportes. Corren por todas partes, corren a todos lados hombres y mujeres sacando fotocopias de sus documentos personales de identificación y los pasan entregando a esos famosos coyotes. En este clima de ideas hay preguntas que aún no han sido contestadas. ¿Quién auditará a las empresas privadas para que las ayudas no se transformen en evasión de impuestos? ¿Quién velará para que las ayudas que lleguen a los pueblos no caigan en manos de políticos y funcionarios mafiosos? ¿Por qué diputados de izquierda y progresistas no presentan un amparo para que los funcionarios públicos no puedan acceder a préstamos de emergencia? ¿Como para cuándo el presidente nos presentará una estadística real y nacional de cómo se está desarrollando la pandemia en el país?